Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el sin nombre. ¿Qué es eso del sin nombre? Simplemente que Dios es un Dios único y no necesita nombre. Bueno, hay muchas opiniones sobre el nombre de Dios. He hecho un estudio profundo desde hace años, inspirado en un libro que me impactó, y yo quiero transmitirle a ustedes este estudio sobre Dios, su naturaleza y su nombre. Así que veamos esta enseñanza que he preparado para ustedes. El sin nombre. ¿Cuál es el concepto de Dios y cuál será el nombre verdadero de Dios? ¿Será Jehová o Yahvé? Vamos a estudiar un tema muy a fondo. ¿Cuál es el nombre de Dios? El primer paso antes de definir el nombre de Dios es entender quién es y cómo podemos describirlo bíblicamente según su naturaleza. Es difícil definir a un ser superior, espiritual, eterno, inmutable, todopoderoso, dentro de nuestras limitaciones humanas. Pero podemos llamar a Dios el creador de todas las cosas, o Jehová, o Yahvé, o el eterno, el arquitecto, Alá, Adonai, etc. Sin embargo, nos referimos a él por sus cualidades y su forma de obrar, como lo enseña la Biblia. Pero sobre la existencia de Dios. Sin embargo, la Biblia da por sentado la existencia de Dios y parte del hecho de que existe y es el principio de todas las cosas. Se necesita más fe para ser ateo que creyente, porque no puedo aceptar que haya orden y leyes sin una inteligencia que lo establezca todo. Es como creer que un robot nació de la nada. La casualidad es el Dios de los ateos, pero esto no tiene inteligencia. La casualidad no es repetitiva, porque si una casualidad fuera repetitiva, dejaría de ser casualidad. Nadie aceptaría que un reloj fuese el producto de una casualidad y que al tirar todas las piezas al azar se armara y funcionara de forma precisa. Tampoco nadie se le ocurriría buscar dentro del reloj al que lo diseñó. Hay muchos argumentos que demuestran la existencia de Dios. La Biblia da como un hecho que hay un Dios creador que estableció todo lo que hay de acuerdo a un plan revelado a lo largo de todas las sagradas escrituras. Porque Dios es nuestro creador. Por el poder de su palabra, el universo fue creado. La Biblia cataloga al ateo como un necio, según Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hacen obra abominable, no hay quien haga bien. Porque al corromperse el necio por el pecado, ignora su realidad del ser y fabrica fábulas necias que tratan de explicar el origen de todas las cosas, ignorando que nadie puede dar lo que no tiene. El hecho de que nosotros juzguemos y podamos conquistar con inteligencia la misma naturaleza revela que Él nos hizo, nos concedió parte de su inteligencia, de su imagen. Por eso el ser humano tiene características similares a Dios, pero limitadas a una naturaleza física debido al pecado. ¿Acaso no creemos, juzgamos, forjamos, inventamos, aprendemos, conocemos, controlamos parte de la creación? A la hora de tratar de demostrar la existencia de Dios, tenemos que acudir a la ciencia y a la razón. Porque la Biblia no es un texto que trata de demostrar su existencia, sino que lo da como un hecho. Y el que se acerque a él tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le temen, como dice la palabra. En realidad, un ateo tiene más fe que un cristiano.
Una de las primeras cualidades de Dios y la más importante que debemos reconocer es su naturaleza divina, en la cual es soberano. El principio de la soberanía de Dios es vital para establecer no solo un análisis teológico del perdón de Dios, sino de cómo debemos de actuar nosotros frente a su presencia. Pero, ¿cómo debemos definir la soberanía de Dios? Sencillo. La soberanía de Dios es el derecho absoluto y exclusivo que Él tiene para ejercer autoridad de todo el universo que Él creó. Dios tiene todas las prerrogativas debido a la perfección de su carácter y su posición como creador y gobernador del universo. Como creador, su dominio es perfecto y absoluto. Debido a su autoridad como gobernador, él debe ser obedecido sin ninguna condición. Pero al tener libre albedrío en nuestras decisiones, está la opción de obedecerle o rebelarnos. Esta libertad de elección es la que nos diferencia de todo lo creado. Y por esa concepción divina está en mí el querer y el hacer lo bueno o lo malo, servir a Dios o servir al diablo. Yo soy el que decido. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Por una parte, Dios es llamado con nombre que transmite el significado de soberanía. En el Antiguo Testamento se le llama Adonai, expresión que cierra el concepto de soberanía y señorío absoluto sobre todas las cosas. Segunda de Samuel 7:22. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. En el Nuevo Testamento a Dios se le llama déspotes, de donde obtenemos nuestra palabra déspota. Esta expresión expone al Señor como dueño y amo absoluto en las esferas de la familia y la vida pública y que gobierna con poder indiscutible. El término original de déspote significa simplemente señor y era el sinónimo de Kyrios, equivalente al título latino de Dominus. El término déspote empezó a referirse al emperador romano, ocasionalmente utilizando en lugares formales, como en la moneda. El título de déspote se le otorga a los miembros de una casa imperial, a alguien que tiene un poder absoluto sobre todo. Y eso es Dios. El término suele ser usado en posición a la palabra doulos, que se traduce como esclavo, de donde se desprende también el término siervo, que es sinónimo de esclavo. En Apocalipsis 6:10 leemos que los muertos por su testimonio gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? En las Escrituras, Dios tiene características que exigen que le atribuyamos soberanía absoluta a Él. Ni aun a los patriarcas y profetas actuaron jamás demandándole a Dios algo de forma imperativa, como hacen algunos pastores hoy en día. No debemos venir a Él a demandarle, sino a someternos, porque somos siervos, esclavos, sujetos a su señorío. Pero, ¿por qué Dios es soberano? Dios es soberano por varias razones. Primero, porque ejerce una autoridad legítima y es el origen de todas las cosas y por él subsiste. Él tiene el derecho de hacer lo que desea. Él es activo en su creación, en contra de la comprensión deísta y panteísta promovida por la nueva era, la cual afirma que Dios creó el universo y lo dejó abandonado al azar, funcionando por leyes naturales. Otros afirman que el creador está atrapado en su creación y se encuentra en las cosas. Esto es el panteísmo. Esta idea dio origen a la idolatría
y a la adoración de las manifestaciones naturales. Segundo, Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Así lo afirma la palabra. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Daniel 4:35. En la Biblia Dios confronta a Job en su desgracia, argumentando sobre su soberanía, estableciendo que todo lo que ocurre está bajo su control, incluyendo el sufrimiento por el cual muchas veces pasamos. Reconoce que las fuerzas del mar operan en la tierra y están sujetas aún a su designio divino. Ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin su consentimiento. Lucas 21:18. Tercero, Dios tiene el control y el conocimiento que se requiere para gobernar sobre todo. Él sabe lo que sucede y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Él conoce el pasado, el presente y el futuro perfectamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Cuarto, Dios tiene la voluntad para hacer lo que Él desea. Él hace lo que dice que hará y nadie puede cambiar o alterar su voluntad, salvo si intercede con fe y respeto delante de Él por su conducta. Y algunos obtuvieron respuesta, como por ejemplo, cuando Abraham oró por su sobrino. Podemos ver la forma reverente con la cual se dirige a Dios para demandarle algo, afirmando: no se enoje mi Señor, lo que refleja el temor que tenían los profetas y los patriarcas al acudir delante de Dios para demandarle algo que no hicieron de forma imperativa, sino más bien como una negociación. Todas estas razones nos dejan ver que cualquier acción impositiva hacia Dios de parte nuestra sería una herejía desde el punto de vista doctrinal. Pero actualmente, y tristemente, muchos predicadores de la prosperidad y de la onda apostólica han tomado a Dios y a su Hijo Jesucristo como el objeto de su explotación, manipulándolo y exigiéndole cosas humanas, cosas que no son aceptables ni lógica ni teológicamente. Como por ejemplo, yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo descanso en la voluntad de Dios. Dios es soberano. Hay que tener cuidado cuando tú usurpas y ordenas a Dios, porque nadie puede ordenarle al soberano. ¿Quién se atrevería a ir en la época bíblica delante de un rey demandándole algo? Más bien la Biblia enseña que delante de un rey terrenal ni siquiera podía llegar el súbdito con tristeza. Nehemías 2, del 1 al 2. Y al presentarse delante de él debía tener permiso primero y hacer reverencia y no hablar hasta que el rey le extendiera el báculo o le diera la orden. Sería bueno estudiar la realidad de los reyes en la antigüedad y saber que en él estaban todos los poderes y nadie podía demandarle al rey de alguna forma arbitraria o impositiva algo, porque en tal caso sería castigado o le podía costar la muerte. Revisemos bien las enseñanzas bíblicas al respecto. Ahora bien, sobre cuál es el nombre de Dios. Sobre el nombre bíblico de Dios y su mención se ha formado una tremenda controversia. Algunos afirman que se llama Yahvé, otro Jehová, y los mesiánicos le llaman el Eterno y afirman disparatadamente que el término Dios hace alusión a un Dios pagano y no se debe usar para el Eterno. En realidad, cuando el todopoderoso y eterno Creador se hace manifiesto en la Biblia,
y se le pregunta su nombre, su afirmación lo identifica como el sin nombre. No te asuste, el sin nombre. Uno de los escritores y sociólogos judíos muy destacado, llamado Erich Fromm, que por cierto era un escéptico, describe en uno de sus libros temas bíblicos de forma muy profunda, como por ejemplo en su libro Y seréis como Dios, hace una maravillosa presentación y análisis de la deidad del Eterno cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le hace una pregunta. Si leemos Éxodo 3, del 13 al 15, veremos que dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Aquí vemos cómo Dios se identifica con un nombre. En la mente de Moisés estaba la diversa idea de los dioses egipcios. ¿Sí? Habían varios dioses egipcios. Uno era más importante que el otro. Uno quitaba al otro, uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche. Pat, Amón y Ra. Por eso Moisés le dijo: ¿quién eres? ¿El de la mañana, el de la tarde o el de la noche? ¿Tan, Amón o Ra? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Según la mitología egipcia, estos dioses se peleaban por reinar. Y habían dioses para el amanecer, para el mediodía y para la noche. Todos luchaban por reinar y se peleaban unos con otros. Así que Moisés, al preguntar cómo se llama, lo que estaba diciendo es: ¿cuál de los dioses eres tú? ¿El de la mañana, el de la tarde o el de la noche? Y el Señor le respondió: yo soy el que soy, el único, el que nunca cambia, porque soy inmutable. ¿Qué significa este extraño nombre de Dios que se da a sí mismo? En el texto hebreo dice: Evejet me ha enviado. El que es el sin nombre me ha enviado. Evejet es la primera persona del tiempo imperfecto del verbo hebreo ser. Debe ser recordado que en hebreo no existe tema gramatical presente, sino solamente dos temas temporales y básicos: perfecto e imperfecto. Por lo tanto, una traducción libre de la respuesta de Dios a Moisés podría ser: mi nombre es el sin nombre. Dile que sin nombre te ha enviado. Sobre este pasaje escribe Erich Fromm lo siguiente: aunque Dios ha sido designado por un nombre paradójico, YHWH, ni aún este nombre puede ser pronunciado en vano, según se dice en los 10 mandamientos. Natmanide, en su comentario, explica que en vano significa sin ningún propósito. La tradición judía posterior a la práctica religiosa ha declarado que quiere decir sin ningún propósito. No tomarás el Dios en vano, sin ningún propósito. Los judíos observantes, aún hoy día, nunca pronuncian la cifra YHWH, sino que dicen en cambio Adonai, que significa mi Señor. Y ni siquiera dicen Adonai, excepto en los momentos en que van a orar o a leer las escrituras.
y reemplazan Adonai por Adoshen. Adoshen es la primera letra de Adonai, más la palabra Shen, que significa simplemente nombre. Siempre que hablan acerca de Dios, aún al escribir la palabra Dios en lenguaje extranjero, por ejemplo, en inglés, un judío observante escribe G, quita la D, la O y deja la D, en vez de God, para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Después el escritor establece que Dios no necesita nombre, porque es uno. Y los nombres se usan para diferenciar una persona de otra. Pero si Dios es el único, entonces, ¿por qué tiene que tener un nombre? Si el nombre es para distinguir una cosa de otra. La Biblia declara que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Y por lo tanto, no necesita un nombre. Entonces, ¿por qué hacer tanto lío de algo que no tiene sentido escrituralmente hablando? Ya que Israel, nuestro Dios, uno es. Maimónides, uno de los grandes maestros del judaísmo, definió a Dios como el sin nombre y relata Front. El concepto de Dios ha pasado un proceso de evolución que comienza con el Dios celoso de Abraham, pasa por el Dios sin nombre de Moisés y continúa hasta llegar al Dios de Maimónides, del cual el hombre solamente conoce. Mirando la realidad desde una perspectiva lógica y bíblica, el Eterno, al cual servimos, por ser único, no necesita que le llamemos con un nombre, porque Él es en todo y sobre todo el Señor soberano. Y no importa cómo le llamemos, lo importante es reconocerle en su soberanía y señorío y venir delante de él con reverencia. Dijo Albert Einstein, el cerebro más grande de la humanidad en los últimos siglos: Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay ley sin legislador. En vista de tal armonía en el cosmos, que yo, con mi mente humana limitada, soy capaz de reconocer, aún hay gente que dice que no hay Dios. Pero lo que realmente me hace enojar es que me citan para apoyar sus puntos de vista. En realidad, Dios es eterno.